entrar en... Este va a andar mejor, ¿eh? ¿Te resulta incómodo este? Ese no suena. Siempre así lo único, mira, si lo tienes así, suena poco. Así que siempre... Julio Iglesias. Exacto, estilo Julio Iglesias. Bueno, estamos aquí con un compatriota de Julio Iglesias, se llama Javier Olivares. No es el guionista y el productor del Ministerio del Tiempo, es un historietista con 30 años de trayectoria, ilustrador también, con una trayectoria similar en años. Es, insisto, un historietista y ante todo un narrador, como le gusta definirse. Ya vamos a charlar sobre todos estos aspectos, pero narrador porque sostiene él, la ilustración tiene un fuerte componente narrativo. Ya vamos, Javier. Esta trayectoria siempre alternó entre la historieta y la ilustración. Él dice, la historieta fue mi primer amor. Dice mantenerle fidelidad porque siempre ha ido y vuelto hacia la historieta. Siempre ha estado haciendo historieta siempre que pudo. Hizo durante la mayor parte de estos 30 años historias breves, cómics cortos en muy distintas revistas, desde los años 80, Madrid, Medios Revueltos, Medios Revueltos, exactamente, sí. Nosotros no somos los muertos y un largo etcétera del cual nos va a hablar él dentro de un rato. Iba y volvía, y él dice, mantuve fidelidad a la historieta. Sí. En una charla previa que ya hemos tenido, yo le decía, ¿eres vígamo? No, soy narrador. Sí. Bueno, gracias Iván por esta... Vígamo digo entre la historieta y la ilustración, sí, ¿no? Sí, claro. Porque la historieta fue su primer amor, pero se casó con la narración. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando yo empecé en los 80, yo quería ser dibujante de historieta, yo dibujo historietas desde los 6 años, yo era un precoz dibujante de historietas total, ¿no? Tenía una editorial con un colega en mi clase, una editorial falsa, pero bueno, nos inventábamos, o sea, yo desde el principio tenía muy claro ya que no quería dibujar, porque el dibujo me gustaba, pero yo quería ser historietista, o sea, para mí el dibujo tenía que tener una utilidad, ¿no? más allá de hacerlo en los libros de texto, ¿no? Que les ponía bigotes a los personajes y cosas, hacía esas cabronadas. Querías que cuente cosas. Sí, yo necesitaba que contara cosas. Yo era muy fan de los cómics, en general casi todos los dibujantes de cómic hemos leído cómics, de pequeños hemos leído muchos cómics, entonces el cómic era una narrativa y una manera de contar que la tenía completamente asumida. Y yo, una de las cosas que me gustaba hacer era ir al cine, íbamos a un cine de cerca de mi casa, ponían programa doble, en España, en general aquí también ponían 2 pelis, podías entrar cuando quisieras, salirte cuando quisieras, era una especie de anarquía cultural. Genial. El continuado que le Totalmente, el continuado. El cine continuado. Sesión continua era, te entrabas a mitad de pelis, bueno. Y yo volví a mi casa y hacía las versiones de lo que había visto de películas en cómic. Y hacía pues Hércules, Maciste, estas películas de Maciste italianas tan acojonantemente malas, lo que fuese, ¿no? Y ya tenía esa pulsión narrativa, ¿no? Porque yo, es una cosa que luego me he dado cuenta, no era solamente dibujar, era un niño que dibujaba, es que era un niño que contaba cosas. Y claro, tampoco pensé, ¿no? Como más antes que ella no pensaba que esto fuera una profesión. En España en los 70, olvidaros de que esto fuera una profesión, era, vamos, es lo más cercano a que le hubieras dicho a tu padre que quería ser astronauta, ¿no? O sea, estuviera mirando, ¿qué estás diciendo? Tú eres español, no puedes ser astronauta, ¿no? Claro. Ahora tenemos un ministro astronauta, lo cual en España ha cambiado mucho, ¿no? Era una gran preocupación para los padres que vos te asumieras y... No, totalmente, o sea, primero se quedaron como diciendo, ¿este niño qué le pasa? Y luego, bueno, no, una broma, no, esto no es verdad, tal. Pero bueno, los dibujantes de cómic tenemos una cosa, somos muy perseverantes, muy cabezones. Y yo quería seguir dibujando cómics. Estuve muchos años mandando páginas editoriales, no conseguía nada, pero bueno, me animaban, ¿no? Que estaba muy bien, porque es una cosa que cuando estás empezando, que haya alguien de fuera del núcleo familiar, que no sea tu madre, tu padre, tu hermano, que te valore y que te valide, eso es muy importante para los padres, ¿no? Porque, de hecho, Antonio Martín, que es una figura mítica en España, sí. Digamos que yo siempre le digo que fue el culpable de que me dedicó a esto, porque le mandamos unos cómics míos del oeste, dibujados... ¿Dónde estaba trabajando él como editor? En Planeta. Estaba editando unos cómics de Planeta, entonces mi padre, como vio que eran de Planeta, pensó, estos debe ser serio, ¿no? Porque no eran de Tutén ni mierda de esa, eran de Planeta. Entonces le mandamos una carta a Antonio Martín con unos cómics míos que yo hacía. Yo hacía cómics tipo Blueberry, imagínate, ¿no? Incluso lo curioso del tema... Blueberry de como yo, ¿no? los de Blueberry. De Cowboys. Sí, pero lo interesante es que no los dibujaba en folio, tal, es que los encuadernaba
les ponía tapas, les ponía la colección, o sea, me hacía el libro. O sea, yo ya tenía una fascinación con el objeto, ¿no? Con el libro como objeto, ¿no? O sea, lo editaba. Sí, lo editaba. Ejemplar único, era lo más, pero lo más fácil, claro. Los tengo todavía. Son alucinantes, los tengo en casa. Hay que exponerlos. Sí, bueno, eso ya los expondremos. Y entonces los mandamos. Y me mandó una carta, ¿no? Y en la carta esa, que la conservo todavía, decía que, bueno, pues que, en fin, que era muy joven, que se notaba que todavía no dominaba el dibujo, pero que tenía una facilidad narrativa que le parecía muy impresionante para un chaval tan joven y que, hombre, tampoco animaba a mis padres a que me empujaran. ¿A qué edad mandaste eso? No sé, 15, 14, muy jovencito. Pero tampoco me desanimó. O sea, el tío jugó muy bien sus cartas, ¿no? Me dijo, tiene posibilidades y es una profesión muy dura, es muy difícil, pero bueno, si se quiere dedicar a esto, pues tiene digamos, madera, ¿no? Me llegó a decir. Y bueno, yo me agarré ahí como un clavo ardiendo, dije, mira, ves, este señor dice qué tal. Y bueno, eso me sirvió mucho porque de alguna manera ablandó a mis padres en ese sentido, ¿no? Les puso un poco encima de que alguien, un señor de una editorial famosa y tal, me había dicho que... Con bigote, además. Un señor con barba. Los dibujantes de aquella época tenían... Eso fue uno de los descubrimientos, ¿no? Que yo miraba de revistas y de pronto me di cuenta que aquellos cómics que yo leía los hacían tíos con barba, ¿no? Fumaban y bebían cubatas. Era una imagen de los 70 completamente alucinante para mí porque... ¿Alguna pipa por ahí también? Sí, pero en el fondo lo increíble de eso es que para mí entonces esa profesión fue real, porque los cómics cuando eres pequeño piensas que no sabes cómo se hacen, pero piensas que se hacen solos de alguna manera, que alguien los hace o los fabrica, pero ver a un tipo de verdad, un señor como mis padres, sentar en una mesa con un lápiz, para mí fue una revelación, porque dije, esto es algo a lo que me puedo dedicar, o sea, esto es algo que hay gente que lo hace, o sea, esto es una profesión, o sea, fue como mágica, ¿no? La idea, y gracias a eso conseguí agarrarme un poco a esa cuerda, ¿no? Que me fue llevando a través de toda mi experiencia como estudiante, no fue muy brillante, porque cada vez lo que pasó fue que me fui desencantando. ¿Estudiante de artes plásticas? No, eso fue antes, te estoy hablando de cuando yo todavía estaba en el colegio, sí, en la secundaria. Como yo de pronto empecé como a desentenderme del álgebra y de Pitágoras y de toda esa gente, y empecé a encontrar a Moebius y a Corben como mis nuevos faros, pues claro, mis padres decidieron que vale, que está muy bien, pues venga, vete a estudiar arte, y me fui a estudiar arte a Madrid, al Artes y Oficios, que es donde me formé un poco como... que bueno, tampoco fue una formación estrictamente de dibujante, porque en aquella época Artes y Oficios no es como ahora, que está muy bien organizada y la gente que sale de ahí tiene una formación como ilustrador muy potente, ¿no? Pues los profesores además están muy conscientes de que están enseñando a ilustradores. En mi época yo estudié grabado además porque suspendí, entonces no pude matricularme en ilustración, me matriculé en la clase que estaba al lado, porque dije, ¿cuál es la que está al lado? Me dijeron grabado, dije, pues esa. Entonces me pasaba el día en ilustración, claro. O sea, yo estaba estudiando grabado, pero me pasaba el día en la clase de ilustración, que era el que me gustaba. El grabado me pareció un coñazo insoportable. O sea, es muy bonito como lo ves, los grabados de Goya, los grabados de los grandes grabadores, Doré, son maravillosos, pero me parecía una técnica lentísima, ¿no? Hice 2 grabados en un año, dije, esto es horrible, ¿no? No avanzaba. A tallar la maderita. Es que claro, es que no tiene nada que ver con la ilustración, nosotros somos mucho más inquietos, ¿no? Son sueltos, digamos. Sí, y el resultado lo quieres ver. O sea, a mí la gente que pinta al óleo dice, no, esto se seca dentro de una semana. Y ¿una semana? No puedes estar mirando un cuadro una semana, ¿no? Me daría un ataque. Entonces necesito que sea una cosa rápida. Y eso me fue llevando también hacia la ilustración, que es una profesión que no tiene nada que ver con la pintura, con la escultura. No, me parece que no. O sea, tenemos que ver que trabajamos con imágenes y con... Pero vamos, hay una cosa fundamental que yo siempre digo, que repito a todos los ilustradores en las clases, yo doy clases de ilustración, entonces soy muy pesado con eso, ¿no? Y les digo, mira, nosotros nos diferenciamos de los pintores y de los escultores y de toda esa gente en una cosa fundamental. Ellos trabajan para conseguir una obra final, y el final de su trayectoria o de su trabajo es esa obra, es ese cuadro. Nosotros hacemos dibujos
porque van en libros o porque van en revistas, porque debemos hacer otra cosa. O sea, digamos, es un medio para conseguir un fin. Porque van a interactuar con otra cosa. Claro, también, lo que otro yo discurso. hago, mi obra no es el dibujo, es el libro. O sea, mi obra no son las páginas originales de las meninas, sino las meninas. Y para mí eso es fundamental, o sea, lo tienen que entender los dibujantes y los ilustradores, lo tienen que entender, porque si no lo entienden están siempre creyéndose que tienen que hacer dibujos bonitos en sí mismos, ¿no? Y la idea del dibujo como algo que es una idea que se ha hecho mucho y se ha dicho mucho durante mucho tiempo, ¿no? Que a mí me halagaba un principio, decía, tus dibujos son tan buenos que se podrían colgar en una pared. Y yo siempre decía, no, mis dibujos son tan buenos que se podrían editar en un libro. O sea, yo cojo esa idea y me la bajo al libro, porque para mí el libro es lo fundamental, ¿no? O la revista, o sea, el medio en el que trabajo. Y dije una vez en una mesa redonda de ilustradores, que estaban un montón de ilustradores, que el original era un residuo. Y bueno, me odiaron, me dijeron de todo, me pusieron a parir. ¿Qué dices, tío? No tienes ni idea, tienen un valor. Y yo dije, no lo niego el valor, si no estoy negando el valor plástico de lo que hago. Vamos, o sea, yo un dibujo de Matotti lo pongo en una pared encantadísimo y me parece que tiene un valor, pero es un añadido, o sea, tiene un valor más allá de su propia utilidad, que es hacer un libro con eso. Del valor intrínseco que puede tener la obra, claro, importa, es un bonus. Importa dónde funciona, dónde circula. Claro, no, es como si vendes luego pues el guión de Ciudadano Kane. Claro, vale un dineral. Pero lo importante no es el guión de Ciudadano Kane, es Ciudadano Kane. Claro. Entonces, para mí eso es una idea prácticamente fundamental, troncal para los ilustradores y para los dibujantes de cómic, ¿no? No os metáis en esto porque queréis hacer dibujos bonitos. Meteros en esto porque queréis contar cosas. Y les bajo mucho a la tierra con eso, me parece importante. No sé, no te estoy contestando, no sé. No, sí. No sé, estoy yendo por ahí. No estamos, tú recondúceme. Igual no estamos preguntando y respondiendo, estamos conversando, Javier, así que va todo bien. De todos modos, bueno, acaba de contar que una vez se hizo odiar en una charla, hoy puede hacerlo de nuevo. Ustedes estén predispuestos a odiar a Javier si quieren, pero sí, a veces digo cosas que no creo que les pase. Yo creo que van a salir queriéndolo mucho. Hemos conversado con él estos días por mail y en persona y es muy difícil que nos vaya a hacer enojar. Bueno, a ver. Javier, yo te quería preguntar de ese momento. Recién les contabas, te mudaste a Madrid a estudiar artes y bueno, y la primera revista, creo que es la primera donde publicaste, la primera notoria es Madrid, precisamente, ¿no? Sí. Y Medios Revueltos también eran como revistas alternativas, si se quiere, bien sostenidas por plata del ayuntamiento y cuestiones así, pero eran revistas donde se podía experimentar. ¿Cómo fue esa búsqueda tuya? El otro día me dijiste, en Madrid yo me fui buscando y probando. Sí, y en Medios Revueltos llegué a ser yo. Me encontré más. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo venía de una... O sea, digamos que siendo muy narrativo, dejando la historia donde te la dejé, de este chaval que empieza a dibujar y... pues a mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo estaba haciendo el servicio militar, porque en aquella época todavía era obligatorio, la objeción de conciencia no había llegado todavía, fue unos años después, los objetores de conciencia los metían en la cárcel directamente, y entonces yo dije, no, la cárcel casi que no, entonces... La puta mili. Entonces me fui voluntario para que no, como no estaba estudiando nada que podía pedir prórrogas, porque los estudiantes podían decir, no, estoy estudiando, voy el año que viene, no, estoy estudiando... con la idea de, bueno, algún día esto, y a muchos les funcionó, ¿no? Se acabó la mili y nunca fueron, ¿no? Fueron pidiendo prórrogas. Bueno, yo no podía, entonces tuve que ir. Y curiosamente, estaba en Moncloa, en el Ministerio del Aire y tal, allí con mi gorrito azul y toda la pinta, y había una tienda de cómics, se llamaba Camelot, que estaba justo muy cerca de allí, ¿no? Y me lo dijo un compañero incluso, hay una tienda de cómics aquí y tal, ¿no? Y en esa tienda de cómics se reunían todos los viernes dibujantes famosos, españoles, Carlos Jiménez, Juan Jiménez, que entonces vivía Juan Jiménez argentino, vivía allí en esa época, vivía en Madrid, y iba todos los viernes allí, justo a Jimeno, Ramoncín, que es un cantante que le gustan los cómics, iba por allí. De pronto había como un Hernández Palacios, había como un grupo de dibujantes conocidos y profesionales que... Estrellas, diría, ¿no? Sí, que se juntaban los viernes allí, alrededor de la tienda, porque eran amigos de Mario Ayuso, o sea, Mariano Ayuso, que era bueno, era crítico de cómic y también era librero. Y a la vez había un grupito de dibujantes jovencitos, de mi edad, que iban por allí también, y todos hablaban y se juntaban allí los viernes. Claro, yo, imagínate, ¿no? De pronto descubrí como, no sé, un poco como yo recuerdo la imagen como no sé, como la de Mago de Oz, ¿no? Cuando abre la puerta a la niña y el mundo es en colores, ¿no? Y viene de su mundo blanco y negro, pues para mí fue eso, fue como
esta gente viene aquí todos los viernes, ¿no? Y entonces me fui para allá con mi carpeta y ahí justo para mí empezó un poco mi carrera profesional, porque entras en contacto con profesionales de verdad, Hernández Palacios, Juan Jiménez, que Alfonso Azpiri, con el que mantuve muchos años hasta su muerte hace reciente, el pobre. Para mí fue uno de mis mentores, ¿no? Les enseñabas las páginas, tú imagínate digamos, la de pasos que te ahorras como dibujante si le enseñas las páginas a un profesional que te va diciendo no, esto así no, tal, o vente a mi casa que te enseño tal. Claro. Fui a casa de Juan Jiménez. El consejo directo. O sea, claro, es como saltarte un montón de años de estudiante, ¿no? Y decir, de primer curso paso a quinto, porque me han enseñado una cantidad de... Saltarte un montón de ingenuidades, ¿no? Fallos y, bueno, los puedes descubrir tú, pero ellos te decían, no, mira, esto hazlo así o hazlo así, y luego también eso te estimula. O sea, ya no solo es un problema de que aprendes de forma muy directa, sino que el estímulo, ¿no? Y la energía que te mete poder tomarte una cerveza con Alfonso Azpiri, para mí era un genio, que yo estaba leyendo sus historietas y era un tío normal y majo, me fue a su casa, me hice amigo suyo y tal. Pues todo eso, Jesús, todo eso y María. Para mí fue como, bueno, ya te digo, una rampa gigantesca, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a dibujar en revistas de ordenadores de la época. Una revista se llama Micro Hobby. No encontré trabajo como dibujante de cómics. De informática, digamos. Claro, porque como dibujante de cómics yo era todavía muy joven. Los dibujantes de entonces eran gente ya más curtida. Yo quería hacer ciencia ficción, Conan, estaba con ese rollo, ¿no? De Corben, Moebius, eran mis ídolos, ¿no? Y yo quería meterme en ese mundo, pero me costaba. Y mientras, lo que fue empecé a dibujar y empecé a trabajar como ilustrador profesional. Empecé a ganar dinero, poco, pero bueno. Y empecé mi carrera como ilustrador. Yo no tenía pensado ser un ilustrador, yo quería ser dibujante de cómics. Pero bueno, mientras dije, bueno, pues mientras soy dibujante de cómics, para ganarme la vida, parece que puedo ilustrar, ¿no? Hacía también en aquella época, como los dibujantes de cómics les pasa mucho, me ha pasado a mí, nos pasa mucho, que la ilustración yo también pienso que es un medio muy diferente a la historieta, en el sentido de que tienes que tener en cuenta otro tipo de conceptos, ¿no? Y muchas veces los dibujantes de cómic cuando hacen ilustración hacen, como digo yo, viñetas grandes. Y no se trata de hacer viñetas grandes, se trata de otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces no lo entendía en esa época. Pasé muchos años pegándome con la ilustración como lenguaje, porque era muy diferente al cómic. Y yo pensaba que con dibujar bien era suficiente, pero luego me di cuenta de que no. También pensaba que no era narrativo, que era simplemente hacer dibujos. Y luego cuando empecé a hacer libros me di cuenta de que no, de que esencialmente es un arte narrativo. Tú tienes que contar una historia, tienes que acompañar un relato, pero además tienes que complementarlo y muchas veces tienes que ampliarlo, ¿no? Porque si no eres redundante, que es una de las peores cosas que puedes ser como ilustrador. Y todo eso fue durante los años 80, ¿no? Que me curtí. Y en Madrid lo que pasa es que apareció porque Federico del Barrio y Raúl, que eran dos chavales en aquella época, pasaron un día por Camelot y nos caímos bien, personalmente. Es como, qué majo es este tío, qué simpático. Les enseñaba mis páginas imitando a Moebius, me decían, no, hombre, está muy bien. Pobres, ¿no? ¿Qué van a decir? Claro. No estaban mal, ahora las veo, la verdad es que era muy Moebius, o sea, era muy consciente, ¿no? de que estaba copiando a Moebius y me gustaba. Y entonces me dice, vente al Madrid, que es una revista que está muy bien, que está saliendo y tal. Y dice, pero claro, este tipo de cosas ahí, ¿no? Como que tenían otro tono, ¿no? Más vanguardia, yo digo, vanguardia, ¿qué es eso? Había que arriesgar ahí. Claro, pero yo estaba, imagínate, yo tenía un cerebro formado y deformado por Corben, Moebius, Bernie Wrightson, todos los dibujantes americanos de superhéroes, no, o sea, de fantasía, de ciencia ficción, tal. Claro, lo que yo quería venías ser. Leyendo 1984, claro, Creepy, era fan de todo. Todas esas revistas que salieron al final de los sí, 70 y principios de los 80. Claro. Entonces el Madrid para mí era como estos tíos, poesía, música contemporánea, pósters rusos, ¿qué es esto, no? Fue como la cultura que estaba fuera del mundo del cómic, ¿no? Y bueno, por eso digo que ellos, una cosa que le tengo que agradecer siempre a Felipe Hernández Cava, había un cajón, la historia es muy genial. Él era el director de esas revistas, ¿no? Había un cajón en Madrid Comics, como un cajón, era como un apartado postal de la época, ¿no? Un cajón en el que dejabas las cosas. Y Felipe Hernández venía una vez a la semana, abría el cajón y decía, me llevo esta, tal. Y tú llegabas al cajón y dices, ay, mi historieta está aquí, mierda, no se la he llevado esta vez. Y estuve dejando historietas ahí una temporada, ¿no? No sabía muy bien, claro, imagínate, ¿no? Yo digo, bueno,
estos tíos están interesados en otro tipo de narrativas, en otro tipo de historias, pero yo no las sé. Claro, yo era un tío que venía con... O sea, estaba leyendo a Tolkien, estaba en otras cosas, ¿no? En Asimov. Y yo lo que veía en esa revista, pues a Pessoa, que es que además de la diferencia, que no... además de las diferencias estéticas, había diferencias de contenido. Totalmente, no conceptuales. Era otro el universo que se contaba. Sí, era gente que tenía otras referencias, ¿no? Más urbano, más intelectual, si se mucho quiere. Más intelectual, eran gente que venían de la pintura, de la escultura, del diseño gráfico, y yo venía del mundo del cómic más cavernoso, si quieres, ¿no? O más fandom, más friki. Y claro, pero por un lado, o sea, yo siempre lo digo porque la gente me dice, no, es que tú te metiste ahí, y tal. Digo, no, a mí, digamos, ese faro iluminó a mucha gente, o sea, a nadie le decían que no. Y mucha gente que intentó saltar y decir, bueno, voy a hacer una historieta romántica, así, como el esférico del barrio, una chica, el chico, Madrid, la movida, para colarme en la revista, ¿no? Y lo colaban, pero claro, eso hacía una, la segunda ya era como, esto a mí no me interesa, tal. Y yo estaba intentando entrar ahí, pero no sabía muy bien. Entonces, Felipe lo que hizo fue cogerme una historieta horrible, que además estaba dedicada a Walt Disney, o sea, una cosa tremenda, porque yo era fan de la animación y hice una especie de historieta que, gracias a Dios, se perdió en una exposición. Sí, o sea, no... En fin, o sea, se puede ver en la revista. Alguien hizo el bien de robarla. Está impresa, pero sí, vino... Yo creo que, bueno, la dejé para una expo y se inundó el sitio y era acuarela y, bueno, se destruyó, ¿no? Y, bueno, no existe como original. Y yo siempre pensé, bueno, esto es una mierda, ¿por qué cogió esta? Y luego me confesó años después que no lo cogió por lo que era, sino lo que podía ser. Me dijo, yo te veía que tú estabas intentando ir hacia otro sitio y pensé que eras capaz de llegar. Y por eso, digamos, en el fondo es muy inteligente, porque lo que hizo fue no rechazarme hasta que yo lo consiguiera, sino darme la posibilidad de conseguirlo. Es decir, bueno, te voy a publicar y ahora cuando estés dentro es cuando vas a empezar a cambiar. Y lo hice, bueno, más o menos. Tuve mucho tiempo cambiando. Las historietas de esa época son de lo peor. El tipo como que decidió tirar de una cuerdita que él veía. Claro, porque además tenía a mi alrededor a Raúl y a Federico, que eran como mis mentores. Y claro, como mentores eran tremendamente buenos. Estaban en un nivel estratosférico para mí. Yo no tenía... Claro, y que por algo son los que en esa época dibujaban guiones de Felipe Hernández Cava. Sí, eran un tándem. Las primeras obras largas por ahí de esa época. Claro, yo me pasé todo Madrid estaba subvencionado, como dices tú, por el Ayuntamiento Socialista de la época. Les dieron muchísima caña desde la derecha, Gallardón, hubo denuncias porque se metían con Franco, pero no era una revista política, pero claro, una revista libre. Entonces les metieron mucha caña, aunque ya no era la época de Franco, pero bueno, el PP tenía mucha, el Partido Popular, en aquella época la Alianza Popular tenía mucha fuerza, entonces desde el ayuntamiento, claro, encima era dinero público, que si era, no sé, les llamaron de todo, ¿no? Que hacían apología a las drogas, una blasfemia, en fin, hubo mucho movimiento, atacaron mucho a la revista, nos defendimos como pudimos, muy bueno, y al final yo creo que el propio ayuntamiento vio que era una patata caliente que les estaba empezando a dar muchos problemas y decidieron no continuarla, 32 números. Entonces yo me pasé todos los 32 números intentando saber quién era yo, que es muy difícil eso en ese momento, ¿no? Porque era muy joven y estaba intentando borrar el disco duro de todo lo que había aprendido y aprender. Entonces es muy interesante el trabajo que hice porque se ve que estoy buscando algo. Empecé a leer teatro, ir al teatro, la música, en fin, empecé a influirme, iba al cine a ver películas rusas raras, o sea, empecé a hacer todos los tópicos del gafapasta madrileño de los 80. Animación checa. Animación checa. Ya me gustaba la animación checa, ¿eh? O sea, por eso, y sí, es bonita. Claro. Toda una escuela. Pero bueno, descubrí a Matotti. Matotti por segunda vez mencionas, ¿no? Se nos puede escapar de esta charla. Sí, me descubrí a Matotti. En aquella época descubrí a Matotti. Si está por terminar el horario de la charla y no salió Matotti, háganos acordar. Sí, Lorenzo Matotti. Bueno, y también en esa época yo empecé a descubrir lo que luego han sido pues Muñoz, Brecha, o sea, esa vanguardia gráfica de los 80 que a mí me influyó mucho. Pero hasta final del Madrid no empecé a encontrar una voz, hacia el final, que ya era mía, que
que ya no era un pálido reflejo de lo que hacía Raúl o Federico, que era un poco lo que yo seguía. Yo seguía a Federico y a Raúl, pues como, ¿no? Como los tíos que en la lamparita, el bosque y yo detrás, intentando no perderme. Y llegó un momento que apagaron la lamparita y, bueno, chaval, ahora te toca a ti y tal. Y está bien porque aprendí a encontrarme, es que la voz es importante. Y nació Javier Olivares. Sí, que no es el del Confident. No, no es ese. Pero si nos queda tiempo hablaremos de ese y de tu relación también, y hablaremos con esto de los heterónimos y de los socias y de las doble vidas. De las doble vidas también vamos a hablar si nos queda tiempo. Pero para eso vamos a tener que hacer algunos saltos, Javier, porque si no el tiempo no nos va. Entonces, si te parece, vamos a hacer un flash forward en la narración. Vamos a tratar de no marear a la gente, pero si te parece, vamos muy rápido adelante y después podemos volver a algunas cosas, ¿no? O podemos seguir esta línea. No, bueno, según entiendo, no, pero esta línea está bueno seguirla porque capaz que me confundo, pero me parece que este libro es una recopilación de historias cortas. Sí. Digamos que aquí ya, esto ya es de los 90, finales de los 90, 2000 y pico. Yo ya aquí ya estaba más curtido, ya he empezado a trabajar en revistas, en ilustración. Empecé ya mi carrera como ilustrador, que no he traído nada de ilustración, pero he hecho muchos libros infantiles, luego libros para adultos, y es una profesión que me encanta. Periódicos y revistas periodísticas para prensa, también, ¿no? Sí, trabajo en prensa en El País, estuve en El Público y en El Mundo, sigo en El Mundo. Tenías esa gimnasia cotidiana ya. Eso me vino muy bien a nivel conceptual, ¿no? La ilustración de prensa te hace un dibujante más consciente, más a dibujar conceptos. Entonces, ese punto conceptual que yo no lo tenía, que me da miedo además, porque el dibujo de prensa muchas veces es dibujar cosas que no te representan como dibujante, porque se te ocurre una idea muy buena, pero a lo mejor son unas tijeras con, no sé, cualquier objeto. Y yo decía, joder, eso no parece mío, que decía yo. El ego del dibujante siempre intenta que el dibujo te delate, de alguna manera te represente, tiene que ser un dibujo tuyo, pero a veces se te ocurre una idea muy buena, pero con dibujar un vaso, con una cosa encima, ya está. Entonces yo no me resistía a no mostrar mi talento gráfico en la prensa, pero luego eso lo que me vino muy bien es precisamente para eso, para entender que el concepto, como dice Isidro Ferrer muy acertadamente, a mí me pagáis por la idea y el dibujo os lo hago gratis. Es un poco el concepto más, me parece más brillante como el dibujante de prensa, ¿no? Que lo que más te cuesta es conseguir ese dibujo, ese concepto, pero luego el dibujo lo haces en 2 minutos porque realmente no tienes mucho que dibujar, el peso no está tanto en el dibujo, sino más bien en la idea y la imagen, ¿no? Y lo que pasa es que ya luego empecé a hacer cómics de una forma mucho más consciente años después, ¿no? También, como por ejemplo esto que veis aquí de Honor Hope, que son unas historietas que hice para D-Books y que las fui publicando en sitios que eran como una dualidad. También aquí hay una dualidad, también es curioso, ¿no? Entre un ángel y un diablo. Y esto aquí sí que se ve mucho, bueno, todo el... si queréis, la influencia que he tenido de dibujantes tipo eso, Brecha, que está aquí con todo ese trazo tan negro, ¿no? Pero luego, claro, aquí era ya muy yo, ¿sabes? Esto ya es... Y además aquí me escribía las historias, que yo hasta hace muy poquito escribía todo lo que yo dibujaba, que es decir, no, los guionistas no... Nunca me interesó el trabajo profesional del cómic, así como en la ilustración sí que, como decía antes, yo sí me prostituyo en el sentido de que acepto encargos. Claro. Con el cómic soy muy tajante. ¿No te gustaba ser obrero de la historieta, digamos? No. Bueno, este es el encargo, esto es lo que hay que hacer, se hace. Aprendí pronto eso, porque me di cuenta que la ilustración, primero era más fácil para ganarse la vida en España, porque hay mucha editorial que hace libro de texto, hice muchos libros de texto, y libro infantil, que es una industria muy potente, la del libro infantil en España, el cual te pagan más o menos bien, tienes derechos de autor y tal. Y ahora recientemente, hace unos años, ya he empezado a hacer el libro para adultos, que es lo que yo quería realmente, ¿no? Claro, y el álbum ilustrado también, ¿no? Claro, el álbum ilustrado he hecho poco. Libro-álbum, sí, esta categoría. Exactamente. He hecho, o sea, yo lo que quería durante años estaba diciendo a los editores, oye, ¿por qué no ilustramos para adultos? Pero claro, la ilustración se veía como una, digamos, como un medio un poco, si quieres, formativo, ¿no? De bueno, es que los libros con dibujos ayudan a que el niño los entienda, y yo decía, pero no, eso es una estupidez. Como que hace más amigable el libro. Sí, era la cosa didáctica, ¿no? El dibujo como arma didáctica, ¿no? Como ¿cómo se dice? Un reclamo, ¿no? Para atraer a la mosca a la miel, ¿no? Mira, tiene dibujos, tal, ¿no? La isla del tesoro, pero con dibujos. Y me dices, bueno, la isla del tesoro es maravillosa.
tal cual. Con dibujos lo que pasa es que es una isla de tesoro más acojonante, si quieres, o más estupenda, pues la colaboración, pues yo lo entiendo como... O sea, no lo entiendo tanto como una cosa subordinada, ¿sabes? Un trabajo subordinado de, no, este tío ha escrito una obra, voy a intentar humildemente ponerle imágenes. O sea, a mí me parece que no, que hay que ser mucho más atrevido y mucho más chulo y decir, no, yo voy a colaborar con Robert Louis Stevenson y vamos a hacer una nueva obra. Con Julio Verne. Con Julio Verne. Es que ese es el enfoque. O sea, tú tienes que sentirte que estás a su nivel, que tú estás colaborando con él, ¿no? Es como si te dan una letra de John Lennon y te dicen, pues ponle música. Pues tu música está a su nivel porque has colaborado con John Lennon. ¿No? Eso es lo que hacía Paul McCartney, vamos. O sea, quiero decir, ese es el nivel. Si te pones vuelves muy reverente y te agobias y te acojonas y te quedas por debajo, no estás colaborando con él, ¿no? Le estás haciendo caso, estás siendo muy obediente. Y a mí me gusta ser desobediente, en el sentido de, por supuesto, de respetar absolutamente el trabajo del escritor y del autor, pero yo estoy colaborando contigo, yo te voy a contar la misma historia a mi manera. Y si sale bien, y muchas veces sale bien, el resultado es más que la suma de las partes, ¿sabes? Es más que dos tíos haciendo algo, es una nueva obra, ¿no? Claro, eso me decías, y está bueno, ahora si querés pasamos a las meninas y después volvemos. Claro. Pero esto no lo estáis viendo, no lo estáis viendo, no lo estáis me viendo. decías cuando no te preguntaba sobre... No veáis nada, no miréis, no pasa nada. Pero vamos a volver, ahí estaba la portada. Me decías cuando te preguntaba por el trabajo en conjunto con Santiago García, que me contaste, bueno, trabajé con pocos guionistas, tales y tales, yo te preguntaba cómo era esa interacción, y me contabas esto, ¿no? Que es mutuo, que es un trabajo compartido. Y una frase tuya que me gustó es eso, que decías, la repito siempre: para lograr una buena obra, lograr un buen libro, hay que dejar el ego colgado en la puerta. Siempre, ¿Cómo sí. funciona eso? Bueno, eso funciona primero, como decía antes ella, que lo del amor, ¿no? En el sentido de conoces a la otra persona, la respetas y no estás subordinada. O sea, el guión lo escribe Santiago primero, pero porque lo escribe primero, no por nada, porque es la manera lógica de hacer un cómic. Yo no puedo hacer un cómic dibujado y que luego alguien escriba un guión. Claro, pero en este caso puntual, él trae una idea, te propone, hagamos esto, claro, yo voy a escribir, o hay algo que surge en una charla. No, él me lo propone y me lo propone con una idea muy clara, lo vamos a presentar a un concurso y la noche antes de presentarlo al concurso nos damos cuenta de que tiene mucho más potencial que el que podría tener si ganamos el concurso al que íbamos a presentarnos, que en el fondo era un concurso que estaba muy bien, pero que tenía muy poco recorrido, teníamos poco tiempo para hacer el libro, hubiéramos tenido que hacer una cosa un poco urgente y un poco rápida. Y Santiago yo creo que se dio cuenta cuando yo le traje las primeras páginas de Las Meninas del potencial. Dijo, esto tiene más potencial del que yo esperaba, ¿no? Le pasa conmigo, dice que siempre me manda una idea y dice, te mando ideas de mierda y me devuelves cosas estupendas, que no es verdad, las ideas no son de mierda. Lo que quiere decir es que él, que es un poco lo que yo estoy diciendo, o sea, él tiene una idea y yo lo que hago es que la potencio, que es un poco la manera lógica y la manera fabulosa de trabajar, que tú no coges la idea que ya es buena de por sí de alguien y bueno, la mantienes ahí, haces una cosa un poco interesante, no, la tienes que potenciar, o sea, tienes que ponerle una lupa a la idea está ahí, pero tienes que agrandarla. Y él con Las Meninas le pasó, dices que claro, tú lo has hecho mucho más interesante, ¿no? Y entonces vamos a cambiarlo y vamos a llevarlo a Astiberri. Y de hecho esto que veis aquí, que es las primeras 16 páginas, hicimos 16 páginas de muestra para el concurso. Y esto me lo hice en un avión, porque yo me parece que me iba a Perú, no me acuerdo. Y me llamó y me dijo... ¿Está dibujado en el avión? Sí, en el cuaderno. Esto está dibujado en mi cuaderno. Claro. ¿A 900 kilómetros por hora? Sí, en mitad del... En millas no sé. Sí, no sé, pero me dijo, tenemos 2 semanas para hacer las 16 páginas, pero una de las semanas yo me la pasaba fuera, en Perú o no sé dónde, en Lima creo que era. Y le dije, bueno, pues yo lo que puedo hacer es que me llevo el guión, me lo miro, o me lo mandas por mail, no me acuerdo, y la vuelta en el avión me hago la planificación de las páginas y cuando vuelva en la semana esa me las digo con las 16, porque era un poco la idea. Y me hizo un truco, que me puso unos dobles páginas con un perro y me dijo, no, esto así no son 16 páginas de cómic porque no vas a llegar. Entonces hicimos el truco este, que partes de las páginas que luego no salen Las Meninas, eso nunca, ¿no? Pero eran como portadillas, ¿no? De la infanta y tal, y así te haces 2 páginas en dibujito y son 16, pero no eran 16 de cómic, eran 9 o 15, no me acuerdo, o 12. Y lo hicimos y entonces una de las cosas que me di cuenta es que necesitaba un dibujo muy sencillo, ¿no? Muy sintético.
porque el guión es complicado, es un poco la historia, es la biografía del cuadro más bien, no tanto la biografía del pintor. Sale el pintor porque lo pintó, pero realmente el protagonista del libro es el cuadro y la influencia que ha tenido, ¿no? Y la gran pregunta del libro, o una de las preguntas que Santiago quería formular y desarrollar, era cómo se construye una obra de arte, ¿no? ¿Quién la construye? La construye el pintor porque la pinta, pero no pinta una obra de arte, pinta una obra. Y luego la construye, o sea, la potencia de alguna manera y le da esa carta de naturaleza a la sociedad, el tiempo, los críticos, los otros pintores. La forma en que circula. Estamos en lo mismo que decíamos hace un rato de cómo entendemos el trabajo en los medios. Depende de cómo interactúa con quien lee, con quien lo critica, con quien lo cuelga, con quien lo... etcétera, ¿no? Claro, entonces esa idea, que es un poco eso, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Es una idea muy de historiador del arte, el historiador del arte, y eso dice que le obsesionaba, ¿no? Le obsesionaba la idea de que de pronto una obra se convierte en una obra maestra y ya es intocable, pero ¿quién dice que es una obra maestra? Entonces lo dice mucha gente de muchas maneras. Es un poco de lo que habla el libro, ¿no? Cómo las meninas, desde que se pinta hasta ahora, influye y anima y deprime y de alguna manera, digamos, es como influencia para pintores, por ejemplo, para escritores como Foucault, Buero Vallejo, miles de... Hace pensar a los historiadores, Picasso. A los historiadores también, ¿no? Porque claro, es una obra muy enigmática. Para entender las relaciones aristocráticas y todo. Claro, es una obra enigmática, pero tiene un proceso, ¿no? De por qué la pinta Velázquez. El rey le había prohibido que pintara más retratos suyos porque estaba envejeciendo. Y Velázquez se salta esa norma un poco pintando un reflejo, ¿no? Y juega un poco, pero es muy hábil, ¿no? Como lo hace, ¿no? Y luego encima es una obra de cámara, o sea, es una obra... Porque en aquella época, digamos, había cierta reverencia hacia la gente que pintaba, que normalmente solían ser nobles, que querían salir bien en los retratos y querían que su digamos, su nobleza no fuese cuestionada, ¿no? Y es un selfie un poco, es una especie como de foto cotidiana, ¿no? Están ahí las niñas con un perrito. O sea, nosotros claro, no entendemos que eso sea transgresor, pero es muy transgresor para la época, es completamente transgresor. Aparte que sale el propio pintor al lado de la realeza, o sea, se pone al nivel, que eso era una herejía. O sea, ese cuadro está lleno de ideas increíbles, pero tienes que saber un poco... Santiago lo dice, ¿no? Que cuando éramos pequeños y la vamos a ver decíamos, no, maestra, pues un perro con 4 niñas, un enano, mucho espacio, o sea, esto es un circo. Está como, o sea, no entendías por qué era una obra maestra de las meninas y dices, pues tampoco está tan bien pintado, yo qué sé, ¿no? O sea, la Capilla Sixtina tiene mucho más de... O sea, digamos, te entiendes más, ¿no? Del trabajazo, claro, la cosa grande, la grandiosidad. La grandiosidad. Tardó 10 años, estaba pintando ahí, le caía la pintura no en la solo cara. del tamaño, sino que, claro, son esos seres etéreos, están sí, desnudos. y Miguel Ángel, que además así como peleaba con el Papa, o sea, hay un montón de historias maravillosas que te cuentan. Están haciendo nacer el mundo, no están dándole de comer al perro. Pero las meninas es un perrito con un niño en la mano, dices, pues, no entiendo nada. Y claro, luego exploras y realmente sí, es una pintura muy avanzada para la época, ¿no? Entonces, claro, el libro tenía que tener ese punto también, ¿no? De ensayo, si quieres, porque en el fondo el libro es muy conceptual, es muy postmoderno, ¿no? Habla un poco de... Es un libro que habla de la historieta también. Trabaja un poco como el cuadro, o sea, el cuadro de las meninas habla de la pintura, es de las primeras pinturas un poco que son conscientes de que son una pintura, están mirando fuera, que es una cosa que Foucault habla mucho en el ensayo, ¿no? De cómo de pronto tú te conviertes en parte de la pintura, que es una idea modernísima. O sea, la pintura en esa época era una representación de la realidad, o sea, no se cuestionaba, no se hacía preguntas. Todo el abordaje de todas estas obras, ensayos, historias, de lo que hablaba de las meninas, digamos, ¿lo consumiste como documentación en este proceso o sí. es algo que te picó después y fuiste...? No, Santiago me pasó o sea, me habló del proyecto y yo me puse a buscar cosas y tal, y luego me pasó el guión y el guión me abrió también y yo me puse a buscar, por supuesto, información visual de la época, del siglo de oro. Hice una cosa que me ayudó mucho, que es coger el cuadro y una reproducción del cuadro, claro, lo puse delante de mi mesa. Y durante el año y medio que estuve trabajando en el libro,
la propia imagen del cuadro me iba enviando información de forma subconsciente. De hecho, una de las cosas que primero decidí fue la frontalidad de los planos, ¿no? O sea, Las Meninas es un cuadro eminentemente frontal porque estaba pensado de una forma muy inteligente, ¿no? Para que el cuadro, cuando lo pones en el suelo y el rey se ponía delante del cuadro, completaba, que eso sale en el libro, ¿no? El propio rey completaba el cuadro porque está hecho casi a tamaño natural, es una especie de agujero en la realidad, ¿no? Y es muy frontal, ¿no? Y para mí la frontalidad del cuadro tenía que estar reflejada en el libro, ¿no? Entonces toda la parte de Velázquez, que el libro digamos se cuenta en dos líneas narrativas muy generales, ¿no? Que es el presente de Velázquez, su vida, y luego su pasado, que está en otro color y está contado de otra manera, ¿no? Y luego hay pequeñas interrupciones en la narrativa en las que aparece Picasso, Foucault, Dalí, toda esta gente, ¿no? Y para mí toda la parte en la que sale Velázquez, como veis aquí, tenía que ser frontal. Tenía que recordar al cuadro todo el rato, ¿no? Tenía que recordar el espacio del cuadro. Para mí eso es una parte, curiosamente, de la documentación, no tanto del dibujo. Porque para mí la documentación no es tanto el detalle de la borla o ¿sabes? La copa correcta. No es la fidelidad visual. No, porque yo tengo la teoría de hace no es tiempo. escenografía y utilería No, lo tuyo, digo. Mi dibujo no es descriptivo, es evocativo. Entonces, para mí, el trabajo de la documentación, que por supuesto hice una documentación muy exhaustiva, pero luego la tengo que filtrar. Es como un limón, lo coges y dices, está muy bien, pero luego haces así y salen 3 gotas. Entonces, para mí esa era la metáfora perfecta de lo que quería hacer. Yo no quería representar el siglo de oro y ponerme a dibujar el Escorial con sus 150.000 ventanas. Me parece una gilipollez, o sea, me parece absurdo y no tiene ningún sentido. Y además pienso que no es útil. Tiene la utilidad de la gracia, de que te apetece dibujar ventanas o caballos o personajes con casacas y te pasas 10 días buscando si la casaca tenía 11 botones o 12 botones, ¿no? O sea, yo no creo realmente, y además lo pienso fielmente, que ese tipo de búsqueda tan exhaustiva haga al cómic ni mejor ni más creíble. Lo que hace un cómic creíble no es eso, porque el cómic no es creíble, son dibujos. Entonces, partiendo de esa idea un poco conceptual... Claro, es un artificio y en ese artificio... Es un artificio, claro. Vos elegís claro. Los elementos de ese artificio. Claro, es un juego. No es verdad, sino verosímil, digamos, ¿no? Es que se parece más al teatro. Yo sigo pensando, y lo digo y lo repito, y Santiago, de hecho, además, ya, por supuesto que me dijo que sí, pero dice, no, es que además, Gaby, lo pienso más, tiene que ver más conceptualmente con el teatro. El teatro es un espacio en el que representas cosas que son completamente falsas y trabajas con lo simbólico todo el rato. Y el dibujo es igual. Esto no es una persona, esto es un dibujo. Yo cogí a Velázquez y lo transformé en un logotipo. No lo dibujo igual en ninguna página. O sea, no miraba cómo había dibujado Velázquez en la historieta anterior para dibujar en la siguiente, porque ya sabía los rasgos necesarios para que el lector no se pierda. O sea, lo que yo necesito es que el lector me siga. Que la nariz esté mejor dibujada o peor dibujada, sea más larga en esta viñeta, eso son gilipolleces de dibujante. Eso, a los que le mosquea de verdad son los dibujantes. Pero la gente normal, no. De hecho, eso lo he comprobado. O sea, ninguna persona de los que ha leído el libro se ha dado cuenta que a Velázquez lo dibujo según me da la gana. Y hay páginas en las que está, como podéis ver ahora, aquí en una de estas. Bueno, esto es toda la planificación y bocetos. Luego os cuento esto, pero os voy a contar esta, porque me parece importante, ¿no? No sé si está aquí. Aquí. O sea, en esta página, por ejemplo, es una página muy cómica en la que Velázquez está en Roma y le empiezan a perseguir un tipo con una carta del rey porque quiere que vuelva. Velázquez fue 2 veces a Roma, en 2 viajes, para buscar cuadros para el rey, porque era una de sus funciones. Y no sabemos qué pasó, porque pasó mucho tiempo y no quería volver. Entiendes perfectamente que no quisiera volver a una España negra, llena de curas, tal, y llegó a Italia, imagínate, las uvas, las chicas, o sea, debió flipar. Dijo, bueno, yo no me voy, no quiero volver. Y el rey le reclamaba, ¿no? Velázquez vuelve, Velázquez vuelve. Entonces, en esta página, en el fondo se le aparece el rey como una especie de ectoplasma gracioso, que le dice, Velázquez, vuelve ya, ¿qué haces ahí? Eres un tal, no sé qué, y el otro, no, déjame en paz, ¿no? Y entonces es muy cómico y lo dibujé de una forma muy cómica. Y la secuencia sigue, el personaje va a entrar en su casa y de pronto ahí entra en su realidad, entra en su casa en la que tenía un hijo, estaba su mujer, y el personaje se convierte en un personaje más realista porque en ese momento su realidad cambia.
Y esto lo puedes hacer en cómic. No lo puedes hacer en otro medio, o sea, en un cine, hombre, en cine, en animación, pero en la imagen real es la imagen real, ¿no? Entonces el cómic permite... Quizás se puede hacer, pero no se está haciendo, ¿no? Como el cine ha renunciado casi por completo es que el cine, a ese tipo para mí, está claro, va en una dirección completamente opuesta a lo que va la historieta, ¿no? O sea, va hacia lo verosímil, y la historieta no. En la historieta, Santiago dice una cosa muy bonita, y dice que mi dibujo no intenta convencerte de lo que está pasando, fue real, sino intenta contártelo. Y me parece fundamental, claro. El dibujo cuenta la historia, ¿no? Crea su propio universo. Pero es que ningún dibujante, el dibujante Alex Ross, no te puede convencer de que ese tío que está ahí flotando es Superman. Y no te intenta convencer de eso. Lo que pasa es que a Alex Ross le gusta dibujar realista. Y tiene la idea de que mientras más realista sea, más te lo vas a creer. Y es estúpido. Lo dijo Mazzucchelli una vez, y tenía mucha razón. Mientras más realista es un superhéroe, menos real es, o sea, más increíble. O sea, es mucho más realista el Batman de Bob Kane que el Batman de Alex Ross. El Batman de Alex Ross es un horror. Lo que pasa es que a Alex Ross le gusta dibujarlo así, y a los que les gusta Alex Ross les gusta que se lo cuenten así, me parece genial. Pero que no me digan que eso es más realista, o que me lo creo más, es ridículo, no te lo crees más. El dibujo no te lo crees, es dibujo. Entonces, esa es una idea que en Las Meninas está todo el rato. Esa es la idea de verosímil que yo manejaba, digamos, es decir, dentro de un universo que tú crees, la verosimilitud es que las reglas son internas a ese universo. Claro, es un universo. Entonces puedes hacer esto es realista. Esto pasa acá porque pasa acá, claro, en esto que yo me inventé. Y claro, es tan realista como Tintín. Tintín es muy realista, tiene un universo, ha creado un universo. Asterix es un universo cerrado, con unas reglas, y dentro de ese universo funciona fenomenal. Y es muy realista por eso, no porque esté dibujado más convencionalmente, es mejor. Y yo puedo dibujar muy convencionalmente si quiero, porque no es muy difícil, o sea, hay muchas reglas. Las reglas, es más fácil seguir las reglas que inventarse reglas o buscar reglas. Seguir las reglas es más fácil, como la perspectiva, ¿no? Las reglas de la perspectiva son muy fáciles, pero si aplicas las reglas de la perspectiva de una forma completamente correcta, los dibujos salen raros. Es como cuando hacer la prueba de... Cogéis una foto de una persona y la dibujáis, y luego quitáis la foto. Todo el mundo es cabezón, le faltan brazos largos, tenemos las piernas muy cortas, porque en el fondo el dibujo acaba arreglando la realidad, mientras que la realidad es lo que es. Entonces tú cuando ves a la gente no notas esas cosas, pero de alguna manera ópticamente lo tienes, es lo real. Me pasó, por ejemplo, una vez cuando la primera vez que ves Parque Jurásico, digamos, tu cerebro está viendo una cosa, pero tú estás entendiendo otra. O sea, es lo que pasó con los efectos digitales. Son tan reales que no te los crees, porque tu cerebro te está diciendo es que no existen los dinosaurios, y tú estás diciendo no, pero es que lo estoy viendo, pero es que no existe. Entonces ese choque es muy complicado de explicar, pero es verdad, es un choque conceptual, ¿no? O sea, tu cerebro sabe que es mentira, pero tu vista te está diciendo que es real. Es como cuando vas a Nueva York por primera vez y dices, yo ya conozco esta ciudad, y no la conoces. Crees que la conoces porque la has visto en las pelis, pero no es real. O sea, no. Entonces hay una especie de familiaridad extraña, ¿no? Y con el dibujo pasa un poco igual. Claro, y en este sentido todo lo que estás diciendo, tu manejo de la luz, sobre el cual conversamos el otro día, entra en esa misma línea. Es muy interesante, ¿no? Porque me hiciste esta pregunta y no la había pensado. Las reglas de la perspectiva, sí. Las reglas de la luz, ¿cómo las manejas? Claro, es que para mí la perspectiva tiene una utilidad, que es la colocación de los elementos en una viñeta, y que entiendas, por ejemplo, no sé, aquí hay una perspectiva, por ejemplo, ¿no? Es el único, de hecho esta es la única viñeta que es un picado, la única en todo el libro, no hay, porque en este momento, y se lo dije a Santiago, digo, no sé si cambiarlo, porque me he vuelto muy riguroso y quiero que todo sea frontal, y digo, pero en este momento me parece muy importante que el personaje de Velázquez vea desde arriba al que va a joderle la vida, pero bien, desde abajo, y que no lo distinga, que vea una figura indistinguible. Y entonces aquí me salté mi propia regla. 5 minutos. Ah, caramba. Tenemos 5 minutos es muchísimo. Tiene mucho para contar, Javier. Yo hablo muy rápido. Entonces, para mí la perspectiva tiene más que ver. O sea, por ejemplo, esta viñeta, esto es uno de los ejemplos más bonitos que siempre pongo de cómo funciona la historieta, ¿no? Esto en una película llevaría mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, incluso, si te fijas, contar las historietas de una manera cinematográfica consume muchas páginas, porque tienes que contar muchas cosas, ¿no? Como el personaje sale del barco, baja al barco, se sube, le vemos navegar, está por la noche,
transcurre el tiempo, llega la vez... O sea, imagínate la cantidad de páginas que necesitas para contar un viaje como este. Y entonces en 3 viñetas contamos que está en Roma, o sea, que está en Nápoles, que está en Roma y que luego se va a no sé dónde. En 3 viñetas. Y no solo eso, sino que además Santiago consigue que el personaje de Velázquez pase de ser testigo de lo que está pasando a ser parte de lo que está pasando, ¿no? En las 2 primeras viñetas vemos que lo que está pasando fuera de él, incluso con el color. No sé si luego lo tengo aquí o no, pero no lo tengo, pero bueno, lo miráis en el libro. El propio color lo que hace es que separa al personaje del fondo, porque es un testigo, está viendo y en la última viñeta el fondo y él están como al mismo nivel narrativo, y de pronto el fondo le interpela, el personaje le mira diciendo, ¿tú qué estás mirando, no? Vemos que el personaje se ha metido en la historia, ¿no? Entonces todo eso es lo que me parece fascinante de la historieta, ¿no? La manera que tiene de sintetizar, y que es un medio completamente elíptico, ¿no? Funciona con la elipsis a niveles salvajes, ¿no? Esa elipsis es muy salvaje, claro, pero se entiende. Su combustible es la elipsis, básicamente, ¿no? Claro, y lo que me contabas de la luz, o sea, la perspectiva, eso, la uso para colocar las cosas y tal, pero luego la destruyo. Una de las cosas más bonitas que me pasó y que entendí fue que yo cuando empecé a estudiar perspectiva, a ver, la perspectiva es como la bestia negra de los dibujantes, ¿no? Es como, ay, Dios mío, la perspectiva, todo fuga aquí, me hago unos líos. Y yo cogí el garaje hermético de Moebius, y cogí un lápiz y una regla y empecé a tirar las fugas. Y me di cuenta que estaban todas mal. Y me dije, o sea, este cabrón es capaz de manejar la perspectiva de tal manera que me estoy creyendo que está todo correcto porque lo veo todo perfecto, y cuando empiezo a tirar las fugas están todas mal. O sea, el tío me pareció ya un genio, ya lo era, ¿no? Pero dije, este tío es genial. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me parece que está bien? Porque en el fondo la perspectiva tiene que parecer que está bien, no tiene que estar bien. De hecho, cuando intentas que esté bien, muchas veces es falsa, porque nada fuga todo el rato al mismo sitio. De hecho, hay dibujantes que hacen unas calles que son completamente irreales. Las calles no fugan tan bien, ¿sabes? Nada fuga tan bien. La realidad es menos... no solo hay un punto en el que fuga todo eso, me parece demasiado, no sé, un poco nazi, ¿no? Es como el punto al que todo fuga aquí, todo va allí, todo... Dices, no sé, no... Entonces, pero tienes que pasar por eso, tienes que pasar por... Es como pasa con casi todo, tienes que saber cómo funciona para poder destruirlo, ¿no? Y que no se note, porque una cosa es... no aplico la perspectiva, y otra cosa es no sé perspectiva. ¿Sabes? Queda muy mal cuando alguien se nota que no sabe, que está intentando jugar y queda todo en el aire, o los personajes no pesan, o los espacios están mal colocados, o no estás entendiendo que hay una cosa que está allí y otra cosa que está aquí, que es muy Barrio Sésamo, ¿no? Allí, aquí y tal. Bueno, respecto de la luz, la frase que dijiste en esa entrevista previa que tuvimos y que te llamó la atención a vos mismo. Sí, a mí mismo. Me llamé la atención a mí mismo. La frase fue, la luz es narrativa. Claro, no me había dado cuenta, es que me preguntó eso, ¿no? ¿Cómo entiendes eso? Porque en el problema de la luz, ya yo sí que uso la luz de una forma naturalista, en el sentido de... Mientras que todo mi dibujo no lo es, y incluso el espacio el que manejo, los manejos del espacio no lo son, la luz sí que la uso de una manera relativamente narrativa. O sea, procuro que la luz cuente cosas, y a veces utilizo la luz para contar. Por ejemplo, aquí os voy a poner, estos son dibujos de las meninas que hice después del libro, para una exposición, todas estas. Aquí me sentí más libre, hice un poco más el loco, ¿veis? Hice como, bueno, cosas estos eran como monotipos, y me volví un poco más jara, ¿no? Estas, por ejemplo, son las 2 portadas de las ediciones. Esta es la edición francesa, esta es la edición americana, ¿no? Entonces, te fijas ahí, la luz está usada de una manera muy lógica, ¿no? Hay una ventana y tal, pero sí que procuro, o sea, no, la uso como luz, no la uso tanto como espacios, ni la uso como color, la uso como luz. O sea, me gusta que dentro de ese aparente caos en el que los dibujos no están dibujados de forma realista, ni el espacio está tratado de forma realista, nada está tratado de forma realista, que de pronto haya algo que sí te ate a lo real, que ese punto de fuga que me he comido como dibujante, yo esto te puedo asegurar que no dibujo y no tiro un punto de fuga aquí ni nada. Esto lo aprendí de Moebius, de todas formas, esos puntos de fuga tan bajos en los que las cosas están colocadas en el suelo, que son completamente estúpidos, falsos y no tienen sentido, quedan fenomenal. Eso lo aprendí de él, ¿no? Y eso no está... O sea, no me tiro las perspectivas para eso. El espacio lo entiendo ya y lo coloco.
pero luego sí que cojo la luz y digo, bueno, si hay una ventana aquí, ¿dónde va el reflejo? Porque de pronto pienso que es interesante que haya algo que sí que te recuerde a lo real, ¿no? Y la luz es... Los directores de fotografía de cine lo hacen muy bien, ¿no? Usan la luz como, no solo como un elemento plástico, sino como un elemento narrativo. Eso en el Padrino está claramente usado, ¿no? Esa luz cenital en la que no ves los ojos de los personajes. Me parece genial. De pronto creas un montón de personajes que no sabes qué están haciendo ni pensando porque están todos iluminados desde arriba. Eso me parece un ejemplo interesantísimo de luz narrativa. O sea, es plástica, porque es muy plástica, pero tiene un sentido, no está puesta porque sí, ¿no? Entonces, sí que yo busco muchas veces la luz, no tanto como como un elemento plástico, de voy a quitar esto, voy a dejar aquí un espacio en blanco, sino no, voy a poner aquí una ventana, entonces voy a... Porque me parece que de pronto el mundo se equilibra y lo que puede parecer una cosa completamente absurda, de pronto tiene un punto de sentido. Es como, sí, como darle un punto de apoyo a la imagen, ¿no? Un punto de apoyo, y es narrativa, efectivamente. Yo no había caído en eso, nunca había pensado que la luz, que la uso mucho, la uso de una forma más... O sea, soy muy lógico hasta cuando llego a la luz y de ahí sí que quiero... Esto sí que lo voy a hacer más lógico, ¿no? Yo creo que tranquiliza, ¿no? De alguna manera al lector, de, mira, la luz es correcta, no sabe dibujar, pero... Claro, compensas con eso. Bueno, los 5 minutos que nos dijeron, yo no sé cómo los vamos a medir porque no estamos mirando el reloj, así que hasta que no nos echen de nuevo, hasta que no nos digan, se pasaron 5 minutos, nos vamos a ir. Antes, bueno, decirles a los que no lo sepan, los poquitos que no lo sepan, que Las Meninas es la primera obra larga que Javier editó y ganó Premio Nacional de Cómic de España, ni más ni menos. Después de hacer durante casi 30 años obras breves, cuando se larga a hacer algo largo por primera vez y lo edita, con un guionista muy de su confianza e interactuando mucho, ganan este premio. Bueno, Mattotti, historietista italiano, Lorenzo se llama, y bueno, y tienes una gran admiración por él, pudiste entrevistarlo mucho, y... Sí. ¿Cuál es tu vinculación, tu admiración? ¿De dónde proviene? ¿Qué has aprendido de Lorenzo? Bueno, tenemos, calculo que 2 o 3 minutos para esto. Puedo hablar en italiano. Antes que nos bajen de acá. Yo ya dejo el micrófono, me despido, los dejo con Javier que va a decir las últimas palabras. Bueno, simplemente decirte que sí, te conocí hace... O sea, descubrí Fuegos, que es un libro que os recomiendo si no lo habéis leído, Fuochi en italiano, que fue una revelación para mí. Yo recuerdo además el día exacto en el que abrimos una revista italiana en casa de Raúl, con Federico del Barrio y no sé quién más, y vimos Fuegos de Mattotti. Y fue como una especie de locura, un fuego, nos quemó a todos. Y dije, ¿quién es este tío? ¿Cómo hace esto? ¡Qué bestia, qué bueno! Tal, una cosa loca. Y a partir de ahí empecé a seguirle, ¿no? Y años después conseguí entrevistarle en La Semana Negra, entrevista que tengo, pero nunca traduje, porque me puse a traducirla yo mismo en italiano y... No sé, ¿cómo hacen los italianos? ¿Pero escribiste un artículo sobre Sí, pero fue previo a la entrevista. Previo a la entrevista. Claro, ellos me encargaron un artículo porque sabían que yo admiraba mucho a Mattotti y me encargaron... Es inédita la entrevista. La entrevista es inédita, el artículo se publicó, además él lo leyó porque se llamaba Mattotti una bomba educada. Porque yo lo que decía en el artículo, que además lo mantengo hasta hoy, ¿no? que es muy respetuoso con las viñetas. O sea, él no es un explorador del medio en sí, como puede ser Chris Ware o esta gente que coge el medio y lo revienta, lo vuelve al mar y trabaja con las viñetas, con los espacios. Mattotti no, Mattotti pone una viñeta al lado de otra, es muy clásico, pero dentro de ese clasicismo, dentro de esa viñeta es un bestia, quiero decir, revienta un poco el dibujo, ¿no? Lo mismo que hacía Brecht era un poco igual, muy respetuoso con las viñetas, o sea, digamos, no se atrevían o pocas veces se atrevían a destruir un poco la estructura, pero luego dentro eran muy salvajes, ¿no? Dentro de la viñeta eran como bombas educadas, no explotaban, pero solo hasta el límite, hasta el borde, ¿no? Ahí ya, ¿no? Y a él le gustó mucho esa idea de la bomba educada. Me dijo, ¿esto lo has escrito tú? Digo, no, pues sí. Bueno, está muy bien, tal. Y entonces ya, bueno, pues luego ha venido a Madrid, le di Las Meninas en francés, y bueno, a veces nos mandamos Christmas, en fin, es un tío muy majo. He aprendido muchas cosas de él, aunque es verdad que él, como decía en la charla esta, él usa el color de una manera emotiva, mientras que para mí el color es un arma narrativa, ¿no? y útil, o sea, para mí tiene que tener una utilidad. Él más bien es sí que es un dibujante más plástico, ¿no? Aunque es muy bueno con el color, pero es un color mucho menos como incisivo, ¿no? Es más jugar con el color. Luego también él es muy teatral, nunca se lo he preguntado, me gustaría preguntárselo, pero es muy de escenarios, de personajes muy frontales, y utiliza mucho el espacio, ¿no? A mí el teatro es una de mis grandes influencias, ¿no? De hecho,
me pasé años influido por el teatro, pero como los críticos de cómic no van al teatro, pues no me pillaban nada, era genial. Podías copiar a Bob Wilson y decían, este tío, ¿qué manejo del espacio tenía? Le decían, no, es que lo copió a Bob Wilson. Pero son referencias que no son del mundo del cómic, que éramos más de ir al cine, ¿no? Y al cine, o sea, el cine nos ha influido mucho en los dibujantes del cómic. Y para mí, el cine no tiene poco que influirme, realmente. Me influye mucho más el teatro, el diseño gráfico, los carteles, muchas otras cosas que el cine. No entiendo la influencia del cine, sino como una especie de cosa bastarda que estuvo años ahí, pero que yo creo que nos estamos liberando como historietistas, ¿no? Chris Ware es el que empezó un poco a ir. Como que se está logrando la autonomía de la historieta, ¿no? Claro, el medio tiene suficientes herramientas para tener que robárselas al cine. Luego puedes coger... ser sí mismo. Claro, puedes coger cosas yo cojo cosas de la historieta y me las llevo a la ilustración, por ejemplo. Pongo bocadillos en algunas ilustraciones, ¿no? Porque el bocadillo de pronto me ayuda, ¿no? Como elemento. Pero bueno, eso está muy bien, ser infiel, aunque sea bígamo, como decías tú, ¿no? Bígamo. Pero hay que ser infiel de vez en cuando. Claro, también claro. A los medios, ¿eh? O sea, a un medio y al otro. Sí, exacto. Por turno. Bueno, no vamos a hacer enojar a más nadie. ¿Te parece que respetamos Por supuesto. la instrucción que nos han dado? De última, si después nos dicen hay suplemento, suplemento. Yo lo que, aparte de agradecerte, Javier, todo este momento, las charlas previas y todo, recomendarle a todos y a los que están afuera que no se pierdan mañana la masterclass, sí, o el taller de Javier, que va a girar más en torno a la ilustración, ¿no? Sí, Joaquín Pertierra, que es un ilustrador, ¿A qué hora, que mañana os contaré quién es y qué hace. ¿A qué hora sabes esto, Javier? A las 3, creo. Aquí mismo, de 3 a 5. No me acuerdo sí. yo. Bueno, sí, así que estará bien. Altamente recomendable. Seguramente las inscripciones todavía están abiertas. Bueno, sí. Si no, consulten con Carolina, que es esta señorita amiga que dijo recién lo de los 5 minutos, o con Diego Pedernera, o con Hernán, o con Brondo. Pero consulten porque es imperdible. Ha cruzado el océano, no solo para charlar este rato con nosotros, sino para dar ese taller de 2 horas en el cual va a repartir y compartir muchos conceptos, y van a trabajar también, ¿no? Sí, un poquito, vamos, tampoco. Sí, bueno, pero sí, es divertido. A crear. Es divertido. Así que bueno, gracias. Venga, gracias a ti, Iván. Gracias a vosotros.